cristiana. Desde el momento en que el Espíritu de Dios redarguye nuestro corazón de pecado y venimos al arrepentimiento, desde ahí empieza esta escalera de crecimiento. Y a mí me gusta mucho y cada vez que leo y vuelvo a leer estos versos, nos arroja mucha luz de lo que es, hermano, la vida cristiana. Las bienaventuranzas, si usted se da cuenta, a partir del verso 3, Jesús habla feliz, dichoso, bendecido. Y este párrafo, esta perícopa, verso 12, termina con algo similar: gozaos y alegraos. Pero así como empieza en el 3, bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que lloran, una serie de situaciones, el 12 termina no nada favorable para nosotros, aparentemente. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tenemos un galardón de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, empieza con un pobre y termina con alguien que va a sufrir persecución. Y ayer que yo consultaba por aquí algo de esto con alguien o experto en este tema, me decía: es que ese tema para la iglesia es muy fuerte, pastor, porque es un nivel de madurez. Estas últimas son la cima de la escalera de la madurez, porque no todos están dispuestos y le dicen: pues en el nombre sea de Dios. El apóstol Pablo, él les decía a los ancianos, cuando se despide de ellos, les dice: yo no he rehusado hablarles toda la palabra. Y yo espero en Dios que el Señor toque nuestras vidas, nuestros corazones, porque esta escalera de crecimiento, hermano, y usted se va a identificar en qué escalón está. Yo creo que a través de estas bienaventuranzas que hemos venido en estos domingos, ya nos hemos ubicado en donde estamos. Probablemente estemos en el primer escalón, pero eso es algo muy bueno, porque ya iniciamos. Y lo primero que nos hablaron fue que dichosos, felices los pobres en espíritu. Rápidamente, aquellos que reconocen que le han fallado a Dios, aquellos que sufren por la injusticia, pero más allá, aquellos, hermano, que reconocen que necesitan de la ayuda del Señor, aquellos que les duele hasta el quebranto por haber pecado, aquellos que reconocen cada día que necesitan del Señor. Y la recompensa de estos, que ya nos habló la hermana Lupita en un principio, dice que de los tales es el reino de los cielos. Y el verso 12 nos dice que nosotros vamos a recibir un galardón en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que empieza y termina casi de una manera igual? Ningún ser humano que no reconozca que necesita el perdón de sus pecados va a alcanzar este galardón, y mucho menos la misericordia del Señor para ser perdonado. Aunque usted no lo crea, hay gente que dice: yo no necesito pedir perdón. Ese jamás va a alcanzar la misericordia del Señor. Los que reconocen que han pecado, el siguiente paso, hermano, primero es: reconozco que he pecado. Para que haya un arrepentimiento, yo necesito primero reconocer. Yo reconozco que he pecado. Segundo, me arrepiento. Y la segunda bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta parte es muy importante. Yo reconozco que fallé, yo reconozco que pequé, yo lo reconozco. La segunda acción es arrepentimiento. Pero bien nos decía la hermana, viene el llorar, viene el quebranto. Estos son los famosos penontes, aquellos que tienen un corazón quebrantado, aquellos que tienen un dolor. Esta palabra es más fuerte que existe para describir el llanto, y bien lo decía la hermana, es un llanto desgarrador de corazón ante Dios, con un dolor profundo que nos lleva a pedir perdón. ¿Cuántos de nosotros ya pasamos por este escalón? Si ustedes aquellos que dicen: pues yo nada más hice profesión de fe, Padre, yo te recibo en el nombre de Jesús, entra a mi corazón, amén. No, estás bien lejos.
El verdadero arrepentimiento, hermano, es un dolor por haber pecado al Señor. Y ese dolor nos lleva a desgarrar el corazón y decirle: perdóname. ¿Usted se acuerda cuando fue salvo? Lloramos y lloramos y lloramos y lloramos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo redargüía nuestro corazón. Pero esos fueron consolados. Viene el Espíritu Santo de Dios y te dice: yo te perdono. Y si por ti oró alguien que te ministró en el arrepentimiento, te pudo haber dicho estas palabras: el Señor ya perdonó tus pecados. Estos son los que reciben consolación. Ya nos dijeron, no es llorar por llorar. Es el reconocimiento, el perdón, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Y después iniciamos en el otro escaloncito. En el otro escalón viene un trato de Dios con nuestro ser interior. Me vi muy mística, ¿no? Yo sé que a algunos cristianos no les gustan mucho estas frases, sobre todo hay otro, no me acuerdo, uno que utilizan los cuarto y quinto paso, ¿no? Famoso catarsis, ¿sí? Sí, ¿no? Pero ellos lo copiaron del pueblo cristiano. Pero bueno, no quiero herir su religiosidad. Amén. Y fíjese que somos salvos y empieza un trato interno de Dios con nosotros. Hace muchos años había un libro, Max Lucado sacó un libro que decía: Dios te ama como estás, pero no te quiere dejar así. Algo así me acuerdo. Yo lo regalé ese libro a un joven. ¿Cuándo un joven era yo? Cuando yo atendía a los adolescentes, en aquellos años. Dios te ama, Dios te atrae, tú te arrepientes, pero Dios no nos deja así. Dios nos ama, pero hay cosas muy internas que corregir. Y las segundas bienaventuranzas nos hablan de que el cristiano debe ser manso. Es un trato acá con nosotros, y dice: felices los mansos, porque ellos tienen una vida vigorosa. Son aquellos tiernos, humildes. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estaremos todavía en este escalón que somos bien ásperos? Y subimos uno y bajamos dos. Yo me sorprendía de la oración de la hermana, ¿no? Que decía: Señor, a veces caminan dos y se regresan uno, caminan dos. En esta escalera muchos estamos así. Es un trato de carácter de Dios para nosotros. Amén. Viene la mansedumbre. Y ya lo explicamos en su momento. Es aquel que es tierno, que es humilde, tiene un espíritu fuerte pero abierto a la enseñanza. Es decir, aquel que no dice: yo ya lo sé todo. No, eso yo lo sé. No, estás en ese escalón, te falta mucho. ¿Cuántos de nosotros, cuando venimos al conocimiento de Dios, empezaron las pruebas bien duras, hermanos? Y todo se trataba de nuestro carácter, ¿cierto o no? Es esto. Porque si vienes, si te arrepientes, si lloras, el Espíritu Santo te consuela y Dios empieza a tratar con tu interior, con tu persona. Y empiezas a llorar y decir: ay, Señor, cambia a mi esposo. Y el Señor te dice: no, te voy a cambiar a ti. ¿Cierto o no? Cambia a la suegra, cambia a la cuñada. Dice Dios: te voy a cambiar a ti, porque el problema eres tú. Muchos cristianos siguen aquí enfrascados por falta de esta palabra. Dice la Biblia que su recompensa de los mansos van a heredar la tierra y van a experimentar las buenas cosas de la tierra. Es decir, en el territorio donde tú vivas, ahí vas a disfrutar. No importa que la inseguridad esté al tope, tú ahí donde vives disfrutas de la presencia del Señor. Amén. Me voy rápido, quiero llegar a las últimas. Los que tienen hambre y sed de justicia, esos son los que tienen un espíritu que se muere de hambre por practicar la justicia. O sea, nos arrepentimos, Dios empieza a tratar con nosotros en el carácter y hay cosas que debemos de dejar. Y después que ya nos pulió el mal genio a muchos, que algunos todavía, les digo, nos subimos y nos bajamos, nos subimos y nos bajamos, ¿no?
Sí, un amén por ahí se oyó. Dios bendiga a los que tienen su aureola acá arriba. Yo no, yo soy puro amor. Ajá, sí, cómo no. La cara que a veces hacemos nos delata el fariseo que llevamos dentro. Amén. Aquel que tiene hambre, hermano, de tener un espíritu recto delante de Dios, de ser justo. Justo. ¿Y dónde empieza? En nuestra casa. Pero no se basta con ser justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya el Señor me justificó, no. Ahora debo practicar la justicia, pero con un hambre, una sed de decir, quiero ser íntegro. Esa también es una lucha interna con nosotros. Los comerciantes, ¿cómo luchan con esto? ¿Sí o no? ¿Cómo se llaman las pesas que ponen en la báscula, no? No, ponen la de 3/4 para que digan que es de kilo. Ajá. A la leche entera ponle 1/4 de agua. ¿Eso será rectitud? Vea cómo Dios sí nos ama tal cual y venimos hechos un desastre, un lastre. Hermano, pero el Señor empieza a tratar con nuestro interior y dice, no, es que tú ya eres ciudadano del reino y tú ya no debes comportarte como los del mundo. Tienes que practicar la justicia, la integridad. Si viene tu papá, le dices que yo aquí llegué bien temprano. Oh, mano. Ay, esas risas dicen todo. ¿Cuál es su recompensa? Ser saciados con una vida abundante y sobre todo la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Usted cree que si no practicamos la justicia, hermano, no vamos a entrar al cielo? Claro que sí. Son aquellos que son llenos de toda bondad, de todo conocimiento, llenos de la plenitud de Cristo. Y después que Dios trata con nosotros, acá adentro, que nos dice, a ver, el típico mexicano, ¿no? Para los que nos escuchan por internet, el mexicano tiene una frase pero bien llegadora. Aquí no entra con los cristianos ya, el que no tranza, no avanza. Dios empieza a tratar con nosotros y nos dice, no, ya no, ya no. Empieza a tratar acá y después que ya nos pulió bien rico, bien sabroso, seguimos otro escalón. Y las siguientes bienaventuranzas hablan de la vida en comunidad. ¿Cómo es el trato con mis prójimos? Con el prójimo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hace 8 días la hermana nos dio una hermosa prédica de esto. Es una persona, un cristiano que tiene un espíritu perdonador, un corazón compasivo, benevolente. Amén. Han perdonado a los que han fallado delante del Señor. La persona misericordiosa tiene un corazón tierno, un corazón que se preocupa y se ocupa por los necesitados. Y es que esto es muy diferente a decir, qué buena persona es la hermana. ¿Realmente tendrá un corazón misericordioso? No sé si fue el domingo o el martes o no sé qué día que les decía, hermanos, un corazón misericordioso es el que ve la necesidad de su hermano y le ayuda. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que somos muy egoístas. Somos muy egoístas. Con que mi familia esté bien, con que yo esté bien, mis hijos estén bien, los demás no importa. ¿Qué cree? Que estamos bien lejos de alcanzar la madurez. Y creo que fue a los líderes allá adentro, pero después con alguien más. Les decía, la misericordia se muestra en estos tiempos de necesidad. ¿Cuántos de nosotros pensamos en los útiles de nuestros hijos? Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¿Cuántos de nosotros le aumentamos 2 cuadernos más? ¿Cuántos de nosotros un paquete de lápiz? ¿Cuántos de nosotros unos sacapuntas? ¿Cuántos de nosotros hule cristal? ¿Cuántos de nosotros? Ahí se muestra la misericordia, hermanos. Porque aquí en Sinaí sí hay gente con necesidad. En Potrero hay gente con necesidad. ¿Verdad que ninguno pensamos así? No, yo con que mi hijo, mi hija lleve todo lo mejor. Nos hace falta la misericordia.
Y dice la Biblia que su recompensa es que estos misericordiosos, número 1, alcanzarán misericordia. Porque necesitamos de Dios, mis amados. ¿Y cuántas veces le decimos, ten misericordia de mí? Y dice Dios, ¿y tú lo eres? ¿Tú lo eres? ¿Ves al necesitado? ¿Y qué haces? Cierras tus ojos. Y dice, pues es que su papá no trabaja, su mamá también. El misericordioso no piensa en eso. El misericordioso extiende su mano al necesitado. Ese alcanzará misericordia. Amados, la vida da muchas vueltas. A veces tenemos una economía muy buena y a veces, hasta abajo, ¿sí o no? A veces puede ser que desees, no sé, que en tu casa. Ahí está la misericordia del Señor. La recompensa, ellos verán a Dios en la eternidad cara a cara. Y ahí aplica también ese verso cuando Jesús les dice, y es que cuando yo estuve preso me visitaste. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste desnudo y me cubriste. ¿Cuándo, Señor? Por cuanto lo hiciste con el pobre acá, a mí me lo hiciste. Vemos a Cristo Jesús en una persona que tiene necesidad. Pero ya les hablé también que para eso necesitamos discernimiento, porque hay gente que aprovecha. Amén. Felices, dichosos. Y nos decía la hermana hace 8 días, los de limpio corazón. Y es que esta bienaventuranza no tiene más. Los de limpio corazón, el Señor Jesús ya nos lavó, ya lo limpió. ¿Cuál es el asunto? Conservarnos limpios. Pero somos limpios y le echamos amargura, resentimiento, dolores, tristezas, enojos. ¿Así podemos ver a Dios? No. La tarea es mantenernos limpios, limpios. Y un corazón limpio es aquel que va a ver a Dios en la eternidad, va a ver a Cristo Jesús cara a cara. Un corazón con amargura, no. Un corazón egoísta, no. Un corazón con resentimiento, no. Vamos ahora sí, rápidamente, hermanos. Las últimas bienaventuranzas. 9. ¿Se da cuenta usted que primero nos arrepentimos? Dios trata en nuestro interior, luego en nuestra vida en comunidad y lo último, las bienaventuranzas finales, amados hermanos, es el precio a pagar por Cristo. Y es aquí donde decimos, no, aquí muchos se regresan. El precio a pagar por Jesucristo. Ya fui salvo, ya fui perdonado, ya fui consolado, ya el Señor trató conmigo, me limpió, me pulió, ya más o menos me la llevo bien con los hermanos de la iglesia. ¿Pero qué? Del precio a pagar por seguir a Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hermano, esta bienaventuranza, felices, dichosos, se refiere a los que se ocupan de hacer la paz entre Dios y los hombres. Un pacificador es una persona que une y a lo mejor le va a sonar más familiar. Los pacificadores logran unión entre personas, pero también son aquellos que hacen la paz entre Dios y los hombres. Hablando humanamente, los pacificadores son aquellos que resuelven disputas, reconcilian personas que están peleadas, personas que eliminan contiendas, callan lenguas rencillosas y construyen buenas relaciones. ¿Cuántos de ustedes les gusta meterse en problemas ajenos? Para arreglarlos, hermano. Para arreglarlos. Ese es el pacificador. Vea que después de nuestra vida con el prójimo en la comunidad, después nos volvemos agentes de paz.
Que digan en tu familia, ya llegó el hermano. Seguramente él va a poner paz en la familia. Pero qué triste cuando dicen, ni le digas a aquel, porque este va a armar. ¿Cierto o no? ¿Se da o no se da? La pregunta es, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que prenden la mecha? Creo que fue el martes que me dijeron, yo soy de mecha corta, pastora. Dije, ay, santo Cristo. Pero conmigo está el poderoso de Israel. Y a mí Dios me llamó a ser pacificadora. Así que se controla en el nombre del Señor. Porque fíjense que analizando la iglesia, ¿ustedes creen que con los niños se batalla? No. ¿Ustedes creen que los varones, más o menos? Véngase un martes. 30 mujeres con diferente carácter, unas bien rudas, que están en el primer escalón, que les sale el carácter salvaje. No, es que las cosas son así. Y uno dice, ese es un desafío. Ese es un gran reto. No, ustedes aquí son un amor. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo le he dicho al Señor, yo te alabo y te bendigo por esas mujeres. Porque a través de ellas mi carácter ha sido moldeado. La paciencia, amén. La cordura. Dice, ay, me dan ganas de váyanse. No, ¿verdad? A los pies de Cristo. Y más cuando agentes externos vienen y dicen, pues yo creo que esas mujeres necesitan disciplina. ¿Ya? Si te congregaras, las amarías. ¿Cierto o no? Vamos en un escalón. Pero aquí el domingo ya están los que deben ir hasta arriba. Si tú ya tienes 2, 3 años en el evangelio, ya casi Dios te dice, te empieza a cantar, aleluya, ya éntrale. Pero hermanos, ¿qué tan pacificadores somos? Los pacificadores logran la unión entre las personas. ¿Quién es el pacificador? La persona que procura hacer la paz, no solo entre sus hermanos, sino también con Dios. ¿Cómo está eso? Hermanos, sin Cristo somos enemigos de Dios. Hemos sido constituidos enemigos de Dios, enemigos de la gracia de Jesucristo. Amén. No solo pacificadores entre la familia, no, sino que, hermano, aquellos que predican el evangelio para reconciliar al perdido con Dios, ese es un pacificador. Y aquí, hermano, la pregunta así tajante, ¿a cuántos reconciliamos con Dios al día? 1. Porque ese es un pacificador. Todos los que están sin Cristo son enemigos de Dios, hermano. Todos. Porque así estábamos tú y yo. Pero ¿cuál es mi tarea? Cristo me perdonó. Yo voy por el perdido y le digo, ¿sabes qué, mami? Le predico el evangelio de Jesucristo. Le doy seguimiento. Le doy un discipulado. Le doy consejería. Estoy con él. Hasta que yo lo vea como al principio, derramar lágrimas delante de Cristo diciéndole, perdóname mis pecados. En ese momento tú eres un pacificador. ¡Qué fuerte! Yo creo que van a decir, de aquí me regreso, pastora. Por eso no he llegado hasta ese punto. Un pacificador, hermano, no solo es aquel que vive en paz, sino los que producen paz, venciendo el mal con el bien. Una manera en la que vamos a lograr esto es a través de compartir el evangelio de Jesucristo. Dios ha confiado en nosotros el ministerio de la reconciliación. No somos cristianos para estar en una banca bien bonito los domingos. No, el Señor nos dio el ministerio de reconciliación. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Primero nos reconcilió consigo mismo. Amén. Por Jesucristo.
Y después nos dio el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación. Dile al que tienes al lado, tú tienes el ministerio de la reconciliación. Cuando evangelizamos, hermanos, cuando evangelizamos hacemos paz. Hacemos paz entre Dios y los hombres. Porque Dios, hermano, Dios sí se ha sentido rechazado y ofendido. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo y él dice, a mí no me hables de Dios, está ofendiendo a Dios. Por muy buena persona que sea, rechazan a Dios, ofenden a Dios. Hay gente que nosotros decimos, solo le falta ser cristiano, ¿sí o no? Lo principal, sin Cristo no va a haber la gloria de Dios. Es que mire, pastora, de veras, es tan buena gente, tan piadoso, da limosnas, ayuda al pobre, al necesitado, hacia aquí, pero no son por obra la salvación. Pues a ese reconcílialo con Dios. El versículo que precede esto que acabo de leer, hermano, y sobre todo el de las bienaventuranzas, nos hablaba Lupita hace 8 días de los de limpio corazón. Porque ellos van a ver a Dios. Y debemos entender primero que para ser pacificadores necesito estar limpio de corazón. Limpio de impurezas, limpio de rencores, limpio de amarguras, limpio de resentimientos, porque ¿qué le voy a compartir a aquella persona? Te empieza a platicar a aquella persona su situación y tú le ganas. No, yo también. No, yo estoy peor que tú. No, primero ve con Dios que limpie tu corazón y después vuélvete un pacificador. Ahora entiendo muchas cosas. Comúnmente pensamos que hacer un trabajo de paz es hacer el trabajo de una persona que se posiciona en medio de 2 conflictos. Y sí, puede ser ese un pacificador, pero hermano, necesitamos terminar con los conflictos. Un pacificador termina con los conflictos. No le echa más leña al fuego. ¿Se ha dado cuenta? Que a veces el problema en la familia está pero que arde, ¿cierto o no? Y llegas tú queriendo poner orden, hasta sales todo moqueteado. Término michoacano, o sea, golpeado. Aquí en la nariz. Eso es lo que significa, porque a veces ustedes son muy finos. Moqueteado es que te peguen en la nariz y te escurra sangre. Ajá. Un pacificador se pone en medio, pero pone el límite. O sea, fin al problema. ¿Te ha pasado que a veces el problema ya se solucionó y todavía tú sales y lo comentas por acá? No, no eres un pacificador. ¿Sí me estás dando a entender? Cuando tú escuches eso, dile, hermano, el problema ya se arregló. Hace unos días, no sé, yo creo que un mes, alguien me decía, pastora, andan hablando mal de una hermana. Que le diga a usted como pastora que tenga cuidado con tal hermana porque es quitamaridos. Y porque ella nada más va al comedor por las despensas. Y le dije, ay, santo Cristo, pues, ¿cuántos años hace de eso? Le dije, a lo mejor sí es cierto, pero fue hace años, 15 años atrás. Y no quitó maridos. Esa es otra historia. Pero cuando ella iba al comedor, no era cristiana. ¿Por qué no platican de lo que ha hecho Cristo ahora? Y le decía yo a tal hermana, ahora dígale usted a tal hermana que le pasó el chisme, que le diga a la otra que le platicaron, que se actualice. Debemos actualizarnos, hermano. ¿Sí o no? No, pues ese ya, otro término michoacano. Sacan muertos enlamados, hermano. O sea, de 15 años. Yo decía, no, está pero atrasadísima de noticias.
Sí era, pero Cristo hizo un cambio en esa mujer. Y ahora ella es una bendición para la gloria del Señor. ¿Quieres saber quién es? No se lo voy a decir. Pero sí, el mensaje fue ese. Dígale a tal persona que se actualice. Así como su teléfono y la computadora se resetea, así debemos resetearnos la cabeza. ¿Sí o no? Lo pasado el Señor ya lo perdonó. Los pacificadores, hermano, son aquellos que enfrentan con valor los problemas de la vida y ponen fin a la situación con valor y moderación de carácter. Ojo con esto. No va a llegar el pacificador, ya llegué, a ver, se me aplacan todos, porque aquí yo. Va a decir, no, tú ni manso eres. ¿Nos vamos a entender? ¿Cuál es la recompensa? Vea, a mí me gustó la recompensa de estos. Serán llamados hijos de Dios. Pero no porque yo le diga, usted es un hijo de Dios. No. Él recibe ese nombre, yo lo recibo de parte de Dios. Él me dice, tú a partir de hoy eres llamada mi hija. No es que nosotros, hermanos, todos somos hijos de Dios. Bueno, sí somos. Pero la recompensa de los pacificadores es que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios, porque ellos comparten la pasión por la paz y la reconciliación al derribar los muros entre las gentes. Un pacificador no es aquel que dice, yo por eso ni me meto en problemas en la iglesia. Yo por eso me mantengo al margen de las hermanas, porque las hermanas, son bien problemáticas. Tú no eres un pacificador, tú eres un elitista y nos estás despreciando a nosotros. ¿Sí me doy a entender? Un pacificador no es aquel que se siente en su rincón como la muñeca fea y dice, yo por eso no le hablo a nadie, con nadie platico para no meterme en problemas. No, tú vas en el primer escalón. Te hace falta Cristo, una transformación interna para que el amor de Dios fluya en tu corazón. El pacificador recibe la recompensa de ser llamado hijo de Dios. Él es bendecido por Dios. Aunque el pacificador pueda ser maltratado por el hombre, es bendecido por Dios. Y está dentro, escúcheme muy bien, estos pacificadores están dentro de los hijos verdaderos de Dios. Porque esta palabra será llamado, ellos, dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán. Alguien los va a llamar a ellos hijos de Dios. No se pronuncia a sí mismo y no dice, yo soy una hija de Dios. Y cantamos, y arrebato. Eso ya se los enseñamos a las mujeres, que nada de arrebatar. Tranquilas. No. Será llamado. Es decir, recibe ese nombre. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición es ser pacificador. Este es un verbo futuro, es un pasivo, o sea, recibe la acción. Tú eres llamado. ¿Quién me lo dio? Dios. Dios te está diciendo, tú eres mi hijo. Gloria al Señor. Vamos con las últimas, hermano. ¿Cuál es la recepción del mundo ante este tipo de gente? Nosotros podemos decir, no, hombre, todo mundo los va a querer, todo mundo los va a amar. ¿Qué cree? Que no. ¿Sabe por qué? Porque el pacificador, me regreso para recalcar, que es aquel que predica el evangelio de Jesucristo hasta lograr que el hombre se reconcilie con Dios. Ese es un pacificador. Decirle, oye, tú estás perdido en pecados, necesitas a Cristo. ¿Usted cree que son bien vistos este tipo de gente? No, mi amado. Dice la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué cosa? De la justicia. Los que padecen persecución por la justicia, la recompensa es porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Felices los que padecen persecución. Y aquí es donde muchos decimos, subiré, no subiré la escalera. Mejor me quedo acá. ¿Sabes qué, Lupita? Yo creo que me quedo en la primera. Porque para llegar a este escalón, hermano, si te ofendes por una mala cara,
yo no voy a venir, pastora. ¿Y por qué? Yo no me siento útil en esta iglesia. Ay, no dejes de chipileras, hermanas, por el amor de Dios. ¿Sí o no? Perseguido, soportar el sufrimiento por Cristo. Esto es ser burlado, ridiculizado, criticado, separado, ser tratado hostilmente, ser martirizado. A eso se refiere. Fíjense muy bien. ¿A cuánto les gusta soportar el sufrimiento? Si con una inyección de la doctora, ¿cuántos de nuestros hijos se desmayan? Gracias por la sinceridad. A esto se refiere, hermanos, los que padecen persecución, los que soportan el sufrimiento por Cristo, aquel que va predicando el evangelio, aquel que reconcilia, aquel pacificador y le dice, no, aquí en este problema necesitamos a Jesucristo. A ese lo va a rechazar el mundo y se va a burlar, lo van a ridiculizar, lo van a criticar, lo van a desheredar, le van a decir, si tú sigues con tus hermanos, olvídate de la herencia. Si tú sigues yendo con las hermanas, olvídate de tu gasto. Ay, sí, muy cristianito el hermano. Si la pastora supiera cómo eres en tu casa, usted es feliz. Diga, sí, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Ay, hermano, ni aguanta nada. ¿En tu trabajo se burlan de ti? ¿A cuántos de los varones les dicen, ay, ya llegó el curita, me persino? La monja. La monja. Ya va a ser el sacristán acá, el güero. Ok, hermanos, la religiosa dice, felices. Miren lo que dice, ponte feliz cuando sufras, pero por Cristo. No por tu situación, no. Cuando se burlen de ti, cuando te critiquen, cuando te traten hostilmente. Pero esta palabra es cuando sufras el martirio por Cristo. Nuestros hermanos de Chiapas son bienaventurados, son macarios, dichosos. Ellos sí han sido martirizados. Lo que tú sufres por Cristo, hermana, es nada. Es nada. Por eso esto es un nivel de madurez. Y Jesús habla de 3 clases principales de persecución. Vea lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por la del reino de Dios. Porque tú predicas, porque tú practicas, porque tú vives justamente, porque tú vives rectamente. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Cristo, os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero que todo lo que digan sea mentira. Porque pues si es verdad lo que están diciendo de ti, hermano, que eres un sinvergüenza, que eres bien latero, que haces tandas y no las entregas, que eres esto y lo otro. Ay, yo soy Macario, estoy sufriendo. A ver, ¿por qué? No, hermano. No, a eso no se refiere. Tú estás todavía en el segundo escaloncito. Dios está tratando contigo para que muestres frutos de un verdadero cristiano. Amén. Cristo marca 3 clases de persecución. Vituperados. Esto es ser verbalmente abusado, es decir, insultado, burlado, mofado. La carta a los Hebreos nos dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Pregunta, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por esto? Nadie. Pero los antiguos mártires sí sufrieron. Y lo que me llama la atención no es solo que murieron apedreados, aserrados, no, puestos a prueba. Pero dice, anduvieron, no tenían casa, andaban de acá para allá como nómadas.
angustiados. ¿Y sabe qué? Se vestían de pieles de ovejas y de cabras. ¿Pero sabe para qué? Para esconderse de sus enemigos. Eran pobres, vivían angustiados, eran maltratados y muchos de ellos entregados por su misma familia. Hermanos, este es el precio a pagar por Jesucristo. Le repito, si una mala cara, sentimos que queremos que el arcángel Miguel venga a nuestro auxilio, o ser como el profeta Elías y decir que descienda fuego sobre la hermana y el hermano. No. Dios le decía a Jeremías: si con los de a pie te cansaste, ¿qué va a pasar si te pongo a correr con los de a caballo? ¿Me doy a entender? Ser perseguido, dice aquí Señor Jesucristo, cuando te vituperen, cuando seas perseguido, es decir, herido, separado, atacado, torturado. Y lo último, vea, dice: y digan toda clase de mal contra vosotros, pero que sea mentira. ¿A qué se refiere esto? Ser objeto de toda clase de habladurías malas, injurias, maldiciones, mentiras. Las personas pacificadores, las personas que viven a favor de la justicia de Dios, reciben esta oposición. Los creyentes, hermanos, son advertidos con anticipación. Y Jesús les dijo, por eso para mí aquí, hermano, engloba el inicio de la carrera cristiana. Aquí, Jesús no engañó a nadie. La vida cristiana no es fácil. No es fácil. El Señor les dijo: arrepiéntanse, vuélvanse, después trabajo en su interior, después ustedes con los demás, y al último, el precio a pagar por mí es un precio muy alto. Decídanse si quieren seguirme o si quieren regresar. El Señor Jesús dice: cuando digan toda clase de mal, cuando hablen mal de ti porque estás practicando la justicia, cuando te saquen de tu casa, cuando sufras, hermano, el Señor Jesús advirtió que el ser cristiano sí era un precio muy alto. Y a veces no con los enemigos, con nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no queremos cambiar. Ay, no, aquí me lo han dicho. A mí me gusta venir, me encanta venir, pero dejar mi baile y mis fiestas paganas, no, pastora, eso sí no me pida. Yo le dije a esa mujer: no, yo no te lo estoy pidiendo. Mi deber es predicarte salvación, pero si para ti es lo importante, pues no le puedo decir Dios te bendiga. El mayor enemigo somos nosotros mismos. No quiero cambiar, yo así estoy bien. Menos vamos a llegar a este punto, hermano. Pero muchos cristianos sí sufren la persecución. Amén. Hermano, que se nos quede bien claro que nosotros no somos del mundo, porque Jesucristo lo dijo en San Juan 15: si fueran del mundo, el mundo los amaría. ¿Usted se acuerda cuando andaba en el mundo? Toda la gente lo quería, ¿sí o no? El compadre, la comadre, el vecino, porque eran igual, pero ya se convirtieron a Cristo y se fueron. Te aborrecen, dicen: ahí viene la cristiana, ahí viene el que no toma, ahí viene el que no fuma, ahí viene el que Hermano, el Señor Jesús les dijo a los discípulos: si fueras del mundo, el mundo te amaría, porque el mundo ama lo suyo, pero ya no son del mundo. Antes, dice Jesús: yo te elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Dígale que tiene al lado: el mundo te aborrece, hermano. Los perseguidos tienen una promesa muy grande y recompensa. ¿Cuál es? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y estos experimentan un honor especial. Amén. Vea, hermano, cómo la iglesia primitiva y la iglesia actual no se parecen.
cuando los primeros discípulos eran vituperados, calumniados, eran perseguidos, eran amenazados y andaban de allá para acá cuando empezó la persecución. Dice la Biblia ahí en Hechos que cuando sacaron ya estos discípulos, dice que ellos salían del concilio, salían de la sinagoga, salían de las casas donde los tenían ahí confrontándolos, pero ellos salían gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta y persecución por la causa de Jesucristo. Y luego dice algo más: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuándo? Diario. Todos los días. Usted va a decir: ¿y en qué momento voy a trabajar? En tu trabajo puedes predicar. O eres cristiano de la incógnita. ¿Ha visto esa película? ¿Sí? No sé, es de la secreta. Hermano, el Señor Jesucristo nos dio la comisión. Debemos practicar la justicia. Debemos predicar la paz de Cristo, aunque eso te lleve a ser perseguido. ¿Cuántos de ustedes sufren persecución? A lo mejor no como lo dice aquí, pero ¿cuántas mujeres vienen a la iglesia, hermano? Y el marido ya está, pero al acecho. El inconverso ya está al acecho, ya está. Eso es persecución. Pero ¿sabe qué? Yo admiro a esas mujeres que lo toman con un carácter de decir: ya me voy, porque ya de seguro ya lo voy a encontrar. Aquí hay gente que no viene. ¿Sabe por qué no viene? Porque el marido no le gusta que venga. Y maridos cristianos, esas mujeres sufren persecución y se escapan los martes y vienen y se alimentan por amor a sus hijos. Eso es persecución. ¿Cuántas mujeres no dicen: ay, que a mí me impida, que no me obligue? No, hermano, no estás firme. Este es un precio muy alto. El perseguido tiene la promesa de grandes recompensas, el reino de los cielos, no hasta que te mueras, ahora. Y estamos en el reino de Dios, porque el que gobierna nuestras vidas es Cristo Jesús. Amén. Llegamos a ser un testimonio mayor para Cristo. ¿Por qué? Porque dicen: ¿cómo ha aguantado la hermana? ¿Cómo ha aguantado el hermano? Se burlan de él. Andan en su trabajo y se burlan. Andan en el fútbol y se burlan. Andan aquí y se burlan. Andan allá y se burlan. Pero tú dices: oh, que se burlen. Qué feliz y qué dichoso soy porque estoy sufriendo por Cristo. No los veo muy convencidos. Es un privilegio sufrir por Cristo, hermano. ¿Cuántas veces te menosprecia la familia? Llegas tú, están todos en bolita, ¿no? Y llegas tú y se deshace. Y dicen: ay, ¿por qué se deshicieron? Pues porque tú nada más les vas a hablar de Dios. Nada más por eso. Y que te dice: ay, no, vas a empezar con tus cosas. Siéntete dichoso. Y dile: soy un Macario. Soy feliz. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si no hacemos esto, no vamos a crecer a la madurez. Nos vamos a quedar a la mitad de la escalera, conformistas, decir: no, yo por eso no me meto en problemas con nadie, yo mejor así me la llevo tranquila. Bueno, Dios dará la recompensa a cada quien según fuere su obra. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y Jesús dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ay, hermano, tú estás en la gloria, a comparación de los de Chiapas, ¿no? A comparación de provincia. Allá hay hermanos que caminan 2-3 horas para llegar a un culto. Entonces, ¿sabe qué? Échele para adelante, hermano. Échele para adelante. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que sufrir por Cristo. ¿Desprecios? Ay, hermano, muchos somos menospreciados. Pero ¿sabe qué? Uno dice: gracias, Señor, gracias, porque seguramente tenemos un galardón grande. Yo recuerdo
en mi adolescencia que me fui con mi hermana, la que es pastora, a un rancho. Íbamos atravesando parte del cerro y íbamos a comer a la casa de una hermana. Allá sí es vivir por fe, porque pues si los hermanos te invitan a comer, comes, y si no, no comes, ¿verdad? Y caminamos un montón y yo recuerdo que le dije, oye, ¿por qué están cayendo piedras? ¿Está detrajando el cerro o qué? Y me dice, camínale que nos están apedreando. Dije, pues es que yo no siento ni una, pero yo siento que llueven piedras. Tú camínale, hija. No voltees para ningún lado, tú camínale, porque nos están apedreando aquí. Y cuando uno va a ese rancho y ve el templo majestuoso que tienen, hermoso, uno dice, gloria a Dios, porque valió la pena. ¿Qué tanto estamos dispuestos a padecer por Cristo? Pues esto no es para todos, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude. Vamos en el proceso, mis amados. Nos dicen que la iglesia de Jesucristo probablemente sufra un poquito. Va a haber persecución antes del rapto, es lo que dicen algunos. Un poco de persecución, un poquito. Yo le digo al Señor, pues ayúdanos a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Amén. Porque el que perseverare hasta el último, ese será salvo. Póngase sobre sus pies. Terminamos en esta tarde. Padre, te doy gracias por tu palabra.